Hola, Hola, días. buenos días. Ya iba a decir tardes o noches como las otras veces. Buenos días para todas y todos. Hace bastantico rato no nos conectábamos. Esperemos que alguno se una y nos dé por ahí la señal de que sí se está escuchando. Ven, yo aprovecho y voy saludando mientras tanto. Hoy es jueves. Hoy es jueves, sí señor, Como dicen por 10 ahí, de junio. jueves locochón. Así es. Vamos a ir saludando. Porfa, nos hacen un dedito o una señalcita de si se escucha perfectamente o si tenemos algún tipo de problema. Ana Lilias 5, bienvenida. Daniela Urrego, bienvenida Dani, sí, nos dice que se escucha bien. Valentina-pz.g, bienvenida. Dorgey Romero Muñoz, bienvenida. Cristina Bravo Finanzas, bienvenida Cris. La Cris. Ángela MZ2727, bienvenida. Marcele-HS19, bienvenida. Nati.castañeda.52, bienvenida. Rome Mu0212, bienvenida, también dice que se escucha perfecto. Bedo Nedina Solís, desde Perú, bienvenida. Carmen.gómez-45, bienvenida. Puntitos y puntadas Giselle, bienvenida. Puntitos y puntadas. Sí. Ximena Barrera, enfermería, bienvenida. Nos alegra mucho volvernos a conectar en este en vivo. Hoy tenemos un tema, por demás nosotros siempre decimos que estos temas son maravillosos, pues al fin y al cabo son fuente de inspiración de los ángeles. De hecho, los ángeles son quienes nos hablan de que publiquemos o hagamos estos en vivos con un tema en específico. Hoy hablaremos un poco del tema de la angeología. Claudia Estrada Mazo, bienvenida. Arco de Amor 1011, bienvenida. Vibramos en el tema, buscamos los espacios y de antemano les pedimos o les damos el agradecimiento por seguirnos en estos espacios. Sabemos que no es fácil buscar para ustedes conectarse muchas veces. Para nosotros, pues nosotros vivimos en función a la angeología, dictamos clases, hacemos consultas, hacemos una cantidad de cosas y cuando tenemos un espacito libre lo aprovechamos para hacer estos en vivos y llegar a muchas más personas con un poquitico de luz. Yo sé que existen personas que se están conectando nuevas, entonces tu nombre, el nombre de él es Willington, el mío es Juliana, ambos angeólogos, esposos hace 10 años, apasionados por el tema de los ángeles, y hoy en este bonito espacio buscamos enamorarlos del tema de la angeología, incluso de los ángeles. Así que tenemos un reto grande, aun cuando sabemos que ya muchos de ustedes son fans de los ángeles, por eso siguen este perfil. En este en vivo que estamos iniciando el día de hoy, les queremos pedir un favor, y es que si tienen alguna pregunta acerca de la angeología, la hagan en el chat, no en el icono de preguntas que hay, porque estamos transmitiendo, el celular está un poquito lejos para podernos ver los dos, y estamos mirando desde el otro celular las preguntas, por eso muchas veces no llegan en el mismo orden, entonces pedimos un poquito de paciencia. Entonces vamos a empezar hablando de algo muy bonito. Lo primero bonito que queremos comentarles es que tenemos abiertas las inscripciones para el curso de angeología. Ya hay muchas personas inscritas, se van cerrando los cupos. Iniciamos el 24 de este mes, el 24 de julio. El 24 de julio es a las 10 de la mañana. Los días sábados. Y es cada 8 días. Quien se quiere escribir, quien quiera vibrar en el mundo de la angeología, bienvenido. Nosotros consultamos con los ángeles, sabemos que si están aquí no es casualidad. Para iniciar este tema, tenemos que expresar o tenemos que darnos cuenta que los ángeles son más viejos que nosotros los seres humanos. Los ángeles están desde antes de la creación, y cuando los seres humanos llegamos, pues a los ángeles se les dio la bonita tarea de ser nuestros guías, consejeros y protectores.
Entonces los ángeles son aún más viejos que el ser humano. Por eso no estamos, o cuando estudiamos de los ángeles, o cuando vivimos la angeología, no estamos hablando de una nueva era, o de una nueva ola, o de algo que es o de una nueva religión, o secta, doctrina. Aquí no, aquí respetamos todas las religiones, no queremos que nadie cambie su doctrina, sus creencias, todo angeólogo lo promueve igual. La angeología significa libertad, y cuando hablamos de libertad tenemos que hacer el énfasis en que cuando uno estudia angeología se vuelve menos dependiente de muchas cosas, y los ángeles nos ayudan a dejar de ser víctimas de muchas cosas. Al principio nosotros podemos ser víctimas de nuestros padres, podemos ser víctimas de nuestra familia, podemos ser víctimas del clima, podemos ser víctimas de la religión, podemos ser víctimas del Estado, podemos ser víctimas de un país, podemos ser víctimas de una pareja, podemos ser víctimas de muchas cosas, y con la angeología aprendemos, o los ángeles nos ayudan más bien a dejar ese victimismo, a dejar de ser víctimas de alguien o de algo, y nos enseñan también a utilizar nuestros propios dones, nuestros talentos y nuestras habilidades. Los ángeles nos aportan claridad y nos iluminan el camino que vamos trasegando. Cuando el ser humano empezó a conocer del ángel o de los ángeles, lo primero que hacía el ser humano era que podía hablar con Dios. Esto está documentado en la Biblia, cualquiera lo puede mirar en la Biblia. Anteriormente habían pocas personas, no había el tema del internet, no había el tema del WhatsApp, no había el tema del correo, no había el tema de la televisión, no estaba Netflix, no estaba Amazon, no estaba Disney, no estaba una cantidad de cosas, y no teníamos que trabajarle a alguien más. Eso fue antes de la industrialización, eso fue en tiempos antiguos, estamos hablando de hace más de 8000 años, estamos hablando de hace mucho tiempo, donde la gente, de hecho una casa estaba aquí y la otra estaba a varios kilómetros, estaban muy lejanas unas de otras. La gente vivía utilizando sus dones, sus talentos para sí mismo. La gente se ocupaba de sus propios asuntos. ¿Qué hacían? Que tenían tiempo para arar la tierra, para organizar sus cultivos, para cazar, para pescar, para tener sus hijos, para atender sus hijos y para conversar con Dios. Cuando los hombres empezaron a acercarse, o los seres humanos empezamos a acercarnos unos con otros, empezamos a hacer unas sociedades, unas amistades, y empezamos a alejarnos un poquito del tema de Dios, con quien conversábamos mucho. Eso es lo que cuenta la leyenda, lo que cuenta la historia, que en un principio el hombre podía conversar con Dios. Eso lo pueden encontrar, creo que es en el Evangelio de Juan, primera de Juan, el versículo 1, el capítulo 1, si no estoy mal, ahí lo pueden encontrar. ¿Qué ocurría en ese entonces? La gente vivía de sus talentos, de sus dones y sus habilidades. Llega el momento en que la gente empieza a separarse un poquitico de Dios, y ahí empieza el trabajo de los ángeles para con nosotros, y los ángeles nos hablan todo el día, nos hablan todo el tiempo y nos manifiestan por dónde y cómo podemos vivir mejor. Qué pena la interrupción. Recuerden que pueden ir colocando sus preguntas en el chat acerca del tema de hoy, que es angeología. La intención es lograr aclarar el máximo de dudas o preguntas frente a este estudio de los ángeles. Entonces decíamos que empezamos a hacer sociedades con otras personas y empezamos a compararnos, empezamos a ser egoístas, empezamos a protegernos, empezamos a realmente querer acaparar más que mi vecino. Las poblaciones se fueron llenando, las cosas se fueron invadiendo, inundando de más personas, y cada vez más queríamos más y más cosas para nosotros. Nos fuimos despegando de ese ser tan maravilloso que nos hablaba, que era Dios. Entonces se fueron formando comunidades, sociedades, clanes, y pues empezamos una lucha, un poder, una pelea por tierra, por tener cosas, por tener más mujeres, por tener más hijos, por tener más y más cosas. Y así se fueron creando una gran cantidad de sociedades. Recordemos que Moisés fue quien
liberó a Israel. Israel son las tribus que vienen de Jacob, que fue llamado Israel. Jacob era hijo de Isaac, e Isaac era el hijo de Abraham. Antes de ellos existían las leyes abrahámicas. ¿Qué sucedió en todo este cuento? Que ya después fuimos avanzando, evolucionando y nos fuimos desconectando mucho de lo que era o de quién es la figura que para nosotros representa a Dios. En la antigüedad, antes de tener a Abraham, tener a Moisés y de tener las religiones como tal, existían unas doctrinas o una religión también que se llamaba la religión pagana, y era de los campesinos, donde los campesinos adoraban o idolatraban todo lo que les generara bienestar y comida. Entonces era el dios sol, entonces era el dios árbol, entonces era la diosa madre, entonces era la diosa tierra, que era quien les albergaba. Con el tiempo, las personas se fueron metiendo en una sociedad, y en esa sociedad empezamos a utilizar también nuestros talentos. No sé si de pronto recuerdan, hace muchos años, claro que estábamos, yo no había nacido cuando eso, existía un zapatero que era el que hacía los zapatos. O en las casas de las personas, a las personas les tocaba hacer los zapatos, hacer sus propias comidas adentro, pero les tocaba cazar y les tocaba hacer ollas de barro, les tocaba hacer una gran cantidad de cosas y aprovechaban sus talentos para hacer sus propias cosas. Cuando llega la era de la industrialización, empezamos o empieza la sociedad a decir: usted que es zapatero y ustedes que trabajan en diferentes partes como zapateros, vengan y trabajemos en conjunto, pero entonces ya usted no va a hacer el zapato completo, sino que usted va a pegar una puntilla. Al otro le van a decir: usted va a coser la suela. Al otro le van a decir: usted va a hacer los huequitos para los cordones. Y se convierten en una industria. Esa industria necesita una educación. Por lo tanto, empezamos a educarnos en diferentes roles dentro de la sociedad y empezamos a ir a la escuela. En todo ese trasegar nos alejamos tanto y tanto de la vida espiritual que nos fuimos olvidando de conversar con Dios. Y los ángeles nos seguían hablando al oído y nos seguían diciendo que utilizáramos nuestros dones y que siguiéramos en una vida de cero dependencias. Pero nosotros estábamos tan inmersos en la parte física, en la parte como de tener, que empezamos a vibrar, y hoy en día se dice, en una vibración de tercera conciencia, o estamos en tercera dimensión de conciencia, donde empezamos a ser egoístas, donde empezamos a ser individuales, pero porque no quiero que el otro tenga lo que yo tengo, y empezamos a comportarnos de una forma diferente. Nos olvidamos de escuchar a los ángeles. Entonces, en la época, creo que esto fue en los 70s, no estando mal, no soy muy erudito en el tema de cuándo inicia la angeología, o empiezan las personas a decir que conversan con los ángeles. De hecho, no con el tema de angeología, sino comunicación con los ángeles. Comunicación con los ángeles. Suceden muchas cosas, y es que los ángeles han existido hace muchos años. La iglesia, las doctrinas lo saben. En el año 745, el Papa, que estaba en ese entonces en el Segundo Concilio del Vaticano, hacen ese concilio y empiezan a sacar de los libros de la historia a varios ángeles, a varios arcángeles. A otros arcángeles los degradan a la categoría de ángeles, porque ya un señor que se llamaba Pseudo Dionisio, pues cuenta la historia, se llama Pseudo Dionisio de Areopagita, había catalogado estos ángeles en diferentes coros, o se llaman categorías. Triadas angelicales. Triadas angelicales. Coros angelicales. Antes de que existiera Jesucristo o Jesús, existió otro señor que se llamaba Enoc, y él empieza a ser el escriba del cielo. Enoc después se convierte en Metatron. Entonces vemos cómo desde antes se hablaba de los seres alados porque se conocían. Pseudo Dionisio de Areopagita los clasifica
pero ya después la parte de la doctrina en la iglesia empieza a sacar una gran cantidad de ángeles y de arcángeles y empieza a asignarles unos días específicos a esos ángeles con el fin de quitarle importancia a unas fiestas paganas que se hacían en determinadas fechas. Ahí podemos encontrar el nacimiento del niño Dios, ahí podemos encontrar la venida de los Reyes Magos, ahí podemos encontrar el día de San Valentín, que es atribuido a un obispo de Roma que se llama Valentín de Roma. Podemos encontrar el Halloween, que al otro día es el día de los santos difuntos, y así van yendo muchas y muchas de estas fiestas que han cambiado desde esos tiempos. Pero entonces a la gente se le olvidó qué es la comunicación con los ángeles, que se puede hacer, y todos los seres humanos, todos los hombres y mujeres de este planeta nos podemos comunicar con los ángeles. Pero hemos vivido o vivimos tanto tiempo inmersos en el mundo de tengo que trabajar, tengo que hacer, tengo que producir, tengo que cuidarme, que se nos olvida conversar con Dios, se nos olvida conversar con los ángeles, se nos olvida que somos cuerpo físico, mente y espíritu, y que por medio de estos tres también nos podemos comunicar con estos maravillosos seres. Yo creo que hay una pregunta por ahí. Hay varias, pero quisiera que termináramos un poquito el tema para empezar a responder. Bueno. Entonces, cuando hablamos directamente de la palabra angeología, de hecho estableceríamos que es más bien un término moderno utilizado por quienes nos dedicamos a conocer, a indagar, a profundizar, a trascender en el tema de los ángeles. No solo es comunicación con los ángeles, sino es apertura a esa conciencia divina, a esa conciencia de Dios e incluso a la divinidad, a la comunicación con la divinidad. Cuando se habla del término completamente angeología, estamos buscando incluso, o ese es incluso el objetivo de nuestro curso, que las personas puedan conectar completamente con los ángeles, trascendiendo el mero hecho solo de las señales. Incluso es acceder a información pura y sagrada, información que sirva de canalización para la humanidad, que le dé trascendencia y evolución a la humanidad. Entonces, para definir incluso este término angeología, estamos hablando de una ciencia que busca conocer no solo de la naturaleza de los ángeles, sino trascender en su conocimiento. Muchas veces incluso podemos documentar, podemos grabar, hasta se hace con videos, el tema de las presencias como método de confirmación. Que buscamos que este estudio se vuelva una ciencia en pro de ese estudio de los ángeles. Así pues que nos espera un largo camino, apenas estamos empezando, digo yo, cuando hablamos de angeología, porque la idea también es empezar a trabajar este tema desde una conciencia mucho más pura, mucho más asequible. Hasta hace algunos años se hablaba mucho de que la comunicación con los ángeles era solo y era exclusiva de personas que nacían con dones específicos. Estos dones atribuidos al tema de ser psíquico, de ser medium, de lograr incluso tener la clarividencia, la clariaudiencia, hablaban mucho de este tema, de esos dones específicos, y entonces relegaban un poco al resto de la humanidad que no tenían aparentemente estos dones. Con el estudio de la angeología, los ángeles nos han enseñado que cada uno de los seres humanos tiene un método de comunicación, quiere decir que cada uno entonces tiene dones despiertos. Dentro de la angeología, entonces, ¿qué buscamos? Si no están despiertos, lograrlos activar conscientemente. También la angeología es un espacio o un encuentro con ese ser divino, con ese ser superior. En este caso hablaríamos de Dios, pero también de nuestra conciencia lumínica o de nuestra luz interior, y empezar a explorar una vida humana desde lo que realmente nuestra alma sí vino a ser. En la angeología también buscamos incluso reconciliar, y lo llamamos así porque llevamos N.000 años discutiendo si es el concepto de los ángeles que nos da el catolicismo, el cristianismo, el budismo, el hinduismo y N.000 formas de religión.
en este espacio que buscamos sea una ciencia que todavía incluso no está avalada por ningún centro educativo o ministerio educativo de ninguna nación. Buscamos que realmente sea una ciencia la llamamos que pueda ser verificable y comprobable. ¿Qué ocurre generalmente cuando hablamos de ser verificable y comprobable? Que las personas dicen, pero ¿y entonces cómo puedo saber? Que incluso creo que hace parte de una de las preguntas, si es imaginación, si realmente es canalizado. Dentro de esos cursos o dentro del curso nuestro de angeología, buscamos que los aprendices puedan indagar con otras personas que comparten en su grupo sobre esa canalización y empiezan a ver incluso la coherencia entre lo que reciben todos. Son métodos, son estrategias que nos han enseñado los ángeles para que logremos ese conocimiento de la verdad y la sabiduría. Entonces íbamos en reconciliar a nivel cultural lo que dicen cada una de las doctrinas, porque según lo que nos cuentan los ángeles en ese discernimiento, conocimiento de la historia, dicen ellos, ninguno ha estado equivocado, solo que están mirando los aspectos de la angeología, de la comunicación con nosotros, desde un punto de vista, como si te permitieras ver solo hacia la izquierda o solo hacia la derecha. Pero desde la angeología buscamos ampliar el panorama. Quiere decir que todo el tiempo estamos trabajando entendimiento, comprensión, sabiduría. Por ahí van a ver dentro de nuestra biografía, en historias destacadas, que hablamos de la angeología. Hay uno de los circulitos que se llama angeología y decimos ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué entonces estudiar angeología? ¿O cuál es el motivo? De hecho, dentro de esos métodos, y cuando hablamos de ser una ciencia, al ser una ciencia no podemos reducir el tema de la angeología solo a un curso de 2 horas, de 4 horas, de un fin de semana, porque desde el concepto que los ángeles nos han entregado o que Dios nos ha entregado a través de los ángeles, este estudio tiene que ser mucho más profundo, un estudio donde sea realmente palpitable o tocable o que uno diga puedo evidenciar realmente que este tema existe. En esos para qué encontramos un para qué, para que mi alma logre conectarse indiscutiblemente con lo que viene a vivir. Y dentro de ese venir a vivir es reconocer que nosotros también somos seres de luz de una manera diferente a como son los ángeles. La naturaleza es distinta, pero todos procedemos de la luz y de la energía. Otro aspecto importante es para la evolución o incluso para dar luz a la humanidad. Cuando nos referimos a ese tema, hablamos de que quien experimenta la angeología, vive la angeología o se permite estudiarla, empieza en un nivel de trascendencia mucho más mayor. Y cuando hablamos de trascender, entonces nosotros, las personas, el medio, incluso la misma humanidad, también empieza a explorar en conciencia. La angeología busca no solo hablar del pasado o de la historia o de cómo están divididos los coros, que es muy importante, muy importante cómo están los coros, cómo se organizan los ángeles, qué habla cada cultura, porque cada cultura incluso los separa y los divide de formas diferentes. También para nosotros es importante este presente. Quiere decir que quien se dedica a la angeología sabe, reconoce su pasado, pero también sabe que hay información a la que los humanos todavía no hemos accedido en ese tema de la divinidad. Entonces, que desarrollamos actividades para poder saber y conocer lo que realmente la divinidad quiere expresarnos en cuanto a códigos, a signos, a proyecciones, a precogniciones, algunos lo llaman así, y es el conocimiento entonces de una cantidad de verdades. Cuando este tema de angeología llega a nosotros o a nuestras vidas, nos hicimos muchas preguntas. De hecho, sé que todos quienes están conectados han buscado conectarse con los ángeles, les gustan los mensajes, que las plumas, las mariposas, que el colibrí, bueno, cantidad de señales que nos dan ellos. Cuando empezamos nosotros con este tema decíamos, es muy importante la señal, porque es muy importante la interpretación de la señal, muy importante el mensaje, pero más importante aún es la acción que emprendemos frente a ese mensaje que nos dan los ángeles. Entonces,
quienes están conectaditos ahí, uno siempre dice, ¿por qué te tocó escuchar esto? Que están ustedes conectaditos ahí. Hoy los ángeles les hablan de la trascendencia, del estudio acerca de ellos, de lograrse conectar, de que todos somos luz, de que todos tenemos estos maravillosos dones que nos permiten conectarnos con ellos. Así pues, entonces, que el tema de la angeología, que es muy largo, hoy intentamos como resumirlo en media horita, es un estudio profundo, y de esas frases que parece frase de cajón pero que siempre las decimos en nuestra primera clase del curso, les decimos: la angeología es un estudio que no tiene fin. ¿Por qué no tiene fin? Porque la sabiduría que proviene de la divinidad no la van entregando dosificada. Es como si nos entregaran una cometa y van entonces de a poquitos. Va de acuerdo a la evolución de la humanidad, a la evolución propia, a la intención y el pensamiento incluso que tenga ese angeólogo. Cordialmente entonces invitados a quienes les haya resonado mucho este tema sobre la angeología para que estudien. Recuerden que tenemos abierto el curso que inicia el 24 de julio a las 10 de la mañana. Sin embargo, tenemos muchas estrategias más, no solamente el curso de angeología, sino que también buscamos en estos encuentros, en estos espacios de en vivos, que los posts, por allá colgamos cositas en el canal de YouTube para que ustedes puedan seguir estudiando sobre ellos. En YouTube, Academia Seres de Luz. En TikTok también, Academia Seres de Luz. Sí. Bajo esta premisa, la angeología no busca tener adeptos, la angeología busca tener estudiantes, personas que quieran capacitarse para volver a entender, volver a escuchar y a saber qué significan esas señales que nos van dejando estos seres maravillosos, estos seres preciosos que llamamos ángeles. La angeología no busca ser una religión. Ya cada una de las personas tiene su propia religión, tiene sus propias creencias. Aquí lo que busca la angeología es que las personas puedan estudiar y que no se tienen que adoctrinar, no se deben adoctrinar. Por el contrario, lo que se busca es la libertad y la independencia del ser humano, que tengan toda la claridad para poder seguir adelante. Entonces, por eso es que no decimos que aquel es mejor o peor que este. Todos somos buenos. Todos somos buenos y todos en su despertar van utilizando esos dones que nos fueron otorgados desde antes de nacer para poder llegar a este plano terrestre. Así es. Vamos a mirar una pregunta que por aquí dice May Verón 22. Hola, quiero saber por qué muchas veces veo el número 32. 3 más 2 es igual a 5. El número 5, y yo creo que vamos a tener que hacer un envío un día de numerología. 3 y 2, 5 nos habla de armonía. Esa armonía se busca con la familia, con la pareja y con una gran cantidad de personas. Pero si nos vamos también a ese 3 y 2, podemos estar hablando de un mes que es el mes número 3, marzo, y de un día 2, posiblemente. Si lo llevamos a letras, estaríamos hablando de la C y la B. Los mensajes que se reciben a través de los números, a través de las cartas, a través de los símbolos, a través de los sueños, para cada persona son diferentes. ¿Por qué? Porque es que esa persona está viviendo una vida y sabe cómo conectar o cómo empatar cada uno de esos mensajes. Eso es lo que se enseña en un curso de angeología. Entonces, sin embargo, para Mari, con el número 32, muy importante, no es Mari, sino May-Verón 22, muy importante para ti que revises conscientemente si ese número tiene algún vínculo con un espacio, con un lugar, y de hecho cuando lo ves, que está en ese momento en tus sentimientos y en tu pensamiento, porque generalmente son llamados de la luz donde buscan que tú incrementes tu luz interior. Entonces puede ser incluso un recordatorio. Tenemos que hacer el de números. Valentina-pz.g nos dice una pregunta: ¿los ángeles pueden ayudarme a encontrar una pareja ideal o algo así? Sí.
Interesante. Diga, sí, pero vamos a hablar un poquito del tema de pareja. Resulta que cuando hablamos de pareja, generalmente hablamos de peticiones elevadas al cielo para volvernos un imán atractor de esa persona que queremos en nuestra vida, ¿cierto? Entonces, para ello incluso desde Los Ángeles publicamos o publican una cantidad de rituales en función de los ángeles para la atracción de esa pareja. Siempre que nos hacen esta pregunta, Valentina, nosotros le decimos a la persona sobre mirarse primero a sí mismo y revisar si estás vibrando en luz, en amor, en merecimiento, en el tema ese de amor propio y de autoestima, porque recuerda que somos un imán atractor de acuerdo a las leyes universales que nos enseñó Enoch, o que están incluso en el Kybalión, Hermes Trismegisto. Se habla del principio de vibración y de correspondencia. Entonces, cuando deseas pedir a los ángeles, y cuando hablamos de el tema de pareja o encontrar pareja, se trabaja con ángeles del amor o arcángeles como Chamuel, Camael está por ahí solucionando temas de amor, Anael, el amor propio. Entonces decimos, porfa, primero vincúlate desde adentro, desde lo que eres tú, desde lo que estás proyectando tú, y después pide esa pareja ideal. Algunas veces se habla de una pareja elegida antes de nacer, esa que corresponde desde nuestro quehacer, ¿cierto? Desde lo que nosotros fomentamos, siempre decimos que todas las parejas son ideales, porque las parejas lo que buscan es que tú evoluciones en conciencia. Cuando tú decides que ese aprendizaje no es suficiente o no lo tomas o no es asignado o visto con los ojos de la luz, pues entonces solo te concentras en la oscuridad, no se le da trascendencia y evolución a ese aprendizaje, así que por demás entonces se repite. Primer paso, enamórate de ti misma. Total. Y eso te hace brillar bastantico, y cuando una luz se enciende en la oscuridad atrae muchas otras cosas. Total. ¿Qué diferencia existe entre angeología y angelología? Carolina. Algunos angeólogos incluso publican sobre estos términos como si fueran igual. A nivel histórico hemos notado que la angelología, o sea, con las dos L's ahí como seguiditas, es el estudio que fomenta la teología, o sea, que va más desde la religión católica, y que ésta se vincula directamente a los escritos que han encontrado en la antigüedad sobre la naturaleza de los ángeles, sobre cómo estaban distribuidas, cuáles son sus características naturales, pero no hay un permitirse recibir nueva información. Es como si eso ya hubiera quedado asentado de esa manera, y es esa la estructura o la forma como los podemos entender. La angeología lo que busca es un concepto más amplio. Para la angelología es solamente lo que ellos han publicado y eso es lo único que es válido. Para la angeología, como estamos investigando, estamos estudiando, vamos a encontrar muchas más cosas. Si recuerdan, en varios envíos les hemos dicho, los seres humanos tenemos alrededor entre 60.000 a 80.000 ángeles. En las diferentes doctrinas se habla de 9, máximo 11 arcángeles, pero, ahí viene el pero, existen muchos más, y en las Biblias pueden encontrar, creo que en Apocalipsis está un texto donde dice que se contaban por miles de millones de millares los ángeles y seres de luz. O sea que son muchísimos, no nos podemos pegar únicamente de los que han encontrado algunos pocos, sino que todavía hay muchos más por descubrir. De hecho, de esas cosas que aquí me trae al recuerdo el bonito ángel es cuando hemos desarrollado las clases, a veces se ha canalizado información sobre ángeles de los que no hay ningún escrito en ninguna red por ninguna persona, ¿cierto? Y que cuando colocamos a las personas o varios somos canalizando la misma información con el nombre de ese ángel que se materializa o que desea ser canalizado, todos canalizamos la misma información en cuanto a características, en dónde se encuentra, cuál es su coro. Entonces, en esa medida decimos desde la angeología que esa nueva energía angelical se está manifestando para que hagamos un trabajo desde la luz con él. Y hace referencia a ese miles de millones de millares de ángeles que todos no están canalizados o de todos no conocemos el nombre. Estudiar angeología es rico, es divertido, es vivencial.
Al principio, cuando uno empieza a estudiar angiología, uno tiene su mente queriendo volar, tiene su cuerpo queriendo conectarse ya con una cantidad de cosas, entonces uno quiere hablar y quiere decir una cantidad de cosas que le están pasando, lo que ha visto, lo que no ha visto, lo que ha sentido, lo que no ha sentido, y con el pasar de los días en las clases uno va entendiendo, se va entendiendo y va entendiendo a las personas que lo rodean, se va uno volviendo más centrado en cuanto a su estudio. Imagínense estas personas que han estudiado durante mucho tiempo, cada vez se van volviendo más o se van centrando más. La idea es que la angiología es un estudio que no va a parar mientras que uno esté vivo. África 1114 nos pregunta, ¿cómo identificar si un sueño es un mensaje de los ángeles y no producto de la imaginación? Saludos a Daniela, su novia. Sí. ¿Cómo identificar? Cuando un sueño es un mensaje de los ángeles y no producto de la imaginación. Esa parte es sencilla. Por lo general los sueños son manifestaciones o cosas que yo dejé de hacer o que quiero hacer cuando estaba despierto o cuando estoy despierto. Cuando yo en las noches hago una meditación y me descargo antes de dormir de todo lo que pasó en el día, suelto todo lo que me pasó en el día, le cuento a alguien, le cuento a un hermano, le cuento a un tío, le cuento a la mamá, le cuento a todos lo que me pasó en el día, yo estoy descargando esas emociones y me estoy preparando para un bonito dormir. Pero en los sueños muchas veces llegan reconfirmaciones o llegan mensajes a través de los ángeles, o a través de esos sueños llegan mensajes de los ángeles. ¿Por qué? Porque cuando estoy despierto estoy tan conectado en el mundo físico que no los entiendo, no los veo, no los comprendo. Entonces en los sueños, ya cuando mi cuerpo y mi mente están en un estado de reposo mucho más amplio, como si estuviera meditando, ahí me pueden llegar muchos de los mensajes de los ángeles. Cuando tú sueñas con una película que está proyectada en el televisor o con que está lloviendo y afuera está lloviendo, se llaman sueños ambientales. Pero cuando empiezas a recibir unos mensajes diferentes, pueden ser incluso hasta proyecciones a futuro o pueden ser un mensaje de los ángeles. Simplemente hay que reconocer en qué estado me encontraba yo antes de irme a la cama. Esa es una forma racional. Una forma mágica, llamémoslo así, una forma mágica de saber si el sueño, después de despierta, acabadita de despertar, si es real, si tiene envuelto mensajes y símbolos que tengan algún significado desde la divinidad, es permitirnos cerrar los ojos, respirar conscientemente por lo menos un minuto y mentalmente o en voz alta decirlo a nuestro ángel que por favor nos dé un sí o un no acerca de la veracidad de ese mensaje para nosotros. Entonces cerrar los ojitos, respirar profundo y le pedimos al ángel que por favor nos diga si ese sueño es un mensaje divino para nosotros. Pasadas esas respiraciones y ese cerrar los ojos, a tu mente de manera telepática llega un pensamiento que se traduce en una respuesta. ¿Es un sí o es un no? Si es un sí, escribe por favor el sueño, todas las cosas, porque tiene una implicación cada símbolo, cada signo que aparece ahí. Si es un no, pues ya sabes que es producto de algo que has visto en televisión o de la forma como exteriorizamos algún tipo de pensamiento o emoción. Vamos con Alfredo García 8021. ¿Cómo puedo pedir al ángel Miguel protección? Gracias. Alfredo, suele suceder que a veces queremos volver como un patrón o regularizar la forma como pedimos protección o como pedimos pareja, pero nosotros siempre los invitamos a recordar durante toda tu vida cuáles han sido los momentos donde has experimentado más el contacto divino, el contacto con los ángeles. Entonces, un ejemplo, si a tu mente llega que cuando has hecho meditación, la meditación eleva tu conciencia, eleva tu conexión con los ángeles, realmente te sientes protegido, acompañado y todo lo demás, pues entonces esa protección con Arcángel Miguel, hazla a través de la meditación. Si por el contrario eres más de la oración, para quienes amamos el orar o el rezar o incluso el utilizar salmos, si para ti es eso lo que viene entonces al recuerdo,
puedes utilizar oraciones del Arcángel Miguel. Algunas son Arcángel Miguel delante de mí, detrás de mí, a la derecha, a la izquierda. Otros nos vamos a un libro como es la Biblia, que tiene el Salmo 91, que es el salmo por demás y el de excelencia para el tema de la protección. Si por el contrario para ti es crear tus propias oraciones o la forma como le oras a Dios, pues entonces solo con una oración que salga de tu corazón. Si por el contrario te sientes a través de las velitas conectado con el tema de las velas, pues entonces enciende una velita azul, que es el color del Arcángel Miguel. Si por el contrario te sientes protegido cuando logras como visualizarte en un círculo completo de esta índole, pues también así. En los posts, pero hace mucho tiempo por allá, colocamos una oración de protección, mucho tiempo, que nos ayuda con el tema de protección con el Arcángel Miguel. También puedes meditar con él. Revisa siempre lo del recuerdo. A través de los recuerdos, cuando te has sentido mucho más conectado con los ángeles. Valentina PSG pregunta: cuando escucho varias personas que dicen que escuchan a los ángeles, ¿es literalmente una voz o se refieren más a una voz interna? Valentina, y para todos. Son las dos formas. De hecho, cada uno de nosotros va a experimentar ese mensaje del ángel, esa voz del ángel, esa presencia del ángel, de una forma que no nos dé miedo, que no nos dé susto. Todas las personas nacemos con dones, talentos y con una cantidad de habilidades. Si yo no soy o soy miedoso para escuchar, no me van a hablar al oído. Si soy miedoso o no me gusta ver cosas extrañas, no se me van a parar al frente para que me asuste. Igual casi siempre eso es al principio, después vamos explorando. Cuando vamos creciendo y nos vamos reconectando, vamos haciendo esa reconexión con los ángeles y los seres de luz, ellos van a dar más y más manifestaciones. No quiere decir que nos estamos alejando del mundo físico, no. Quiere decir que nos estamos conectando también con el mundo espiritual. Muy bien. Carolina Acevedo, quienes estudian la angeología deben tener unos dones especiales. Ahí le vamos a decir sí, pero no. Resulta que, como decíamos ahorita al inicio, todos los seres humanos tenemos capacidades en nuestros sentidos para percibir y canalizar la energía de los ángeles, solo que algunos los tienen más desarrollados, incluso otros por elección, que estos están muy desarrollados desde pequeños hasta los 7 años, por elección, por miedo, por falta incluso a veces de acompañamiento familiar, los reducen, los llamamos como que los cierran, los apagan y después los reavivan, pero realmente todos tenemos dones especiales, que es lo importante al momento de estudiar angeología y empezar con esa exploración, a saber que todos somos especiales, o sea que trabajamos mucho el tema de valoración, de amor propio y de reconocernos como seres de luz en este mundo físico. Y que estén preparados para, no tanto los dones, sino que ya estén preparados para... La ansiedad entender. Y eso no es buena amiga para eso. No, para nada. He leído algunos libros. Así, Valentina. He leído algunos libros sobre ángeles. ¿Cuáles me recomiendan? Hay muchos. Hay muchos libros. De pronto puedes leer libros que tengan que ver. Hay unos de Tania Karam que son súper chéveres. Hay unos de María Elvira Pombo. De Tania Karam, Tiempo de Arcángeles es el último. Hay otro que trabaja con ejercicios como si fuera un diario, pero no recuerdo el nombre. Ana Mercedes Rueda, que tiene ¿Por qué pido y no recibo? Juliana, tiene varios. De Juliana Acosta habla de su experiencia personal con el tema de los ángeles. María Elvira Pombo los acompaña con oráculos o con carticas para poder trabajar con ellos. Hay muchos. Sin embargo, cuando hablamos de lectura o literatura sobre los ángeles, también les pedimos que se dejen guiar, uno por la intuición, pero que trabajen su discernimiento. Hay aspectos que no son tan reales o que no son tan adecuados para nuestro crecimiento dentro de lo que es la angeología. Narran personas que cuando han ido o cuando están escogiendo los libros, también se dejan orientar
por la energía de los ángeles. Quiere decir que los invocan, ¿cierto? Y si están por decir algo en una librería, le piden al ángel que por favor les envíe una manifestación o una señal sobre cuál libro escoger. Entonces puede pasar desde que el libro se cae de la estantería, desde que pasa una persona con un libro de ángeles en la mano que también lo va a adquirir, entonces esta es una señal, o incluso quienes ya canalizan de manera más fluida, sin necesidad de haber visto información previa, el ángel te va a dar el nombre del escritor y el libro específico que debes entonces trabajar para conocer sobre ellos. Si lo estás haciendo entonces por internet, también vas a buscar de la misma manera, a través de señales, métodos y formas. Puede pasar que mientras estás conectadita, digamos a Google, buscando literatura sobre, cuando llegues a un libro en específico, puede materializarse plumas a tu alrededor, puede ingresar a tu casa una mariposa o incluso un pajarito o un colibrí. Esa será entonces una señal para que elijas ese libro específicamente. Aunque hay un libro que particularmente yo recomendaría, que sería con que una persona debiera comenzar. Es un libro que tiene 66 o 67 libros, o en otros casos 72 libros. Se llama la Biblia. Y es un libro de historia, También. es un libro de vivencias que nos va a contar cómo era antes el asunto. Quítenle la religión si quieren, quítenle la doctrina y empiecen a entender cómo era antes la vida, antes de que existiera el internet, antes de que existieran tantas cosas, y luego empiecen a leer otra cantidad de libros. La Biblia nos enseña cómo eran esas vivencias y por qué se van creando tantos miedos a nivel cultural de parte de nosotros hacia Dios. Hay otro escritor por ahí que hay una literatura chévere y otra no, que es Julián Vallejo. Él también habla sobre el tema de los ángeles. Hay unos que otros que tiene chéveres. Dorín Virtú, cuando se dedicaba al tema de los ángeles, tiene unos que son interesantes y otros no tanto. De hecho, de Dorín Virtú hay por ahí un tema de los códigos o de los números en los mensajes de los ángeles. Canalizó una secuencia de números que significaba. Ga Pont. Ayer encontré una mariposa en mi baño y traté de sacarla de donde estaba y accidentalmente la maté, y pone el muñequito de O. Generalmente las mariposas sirven como una señal de los ángeles, para que no se sienta mal por el muñequito que colocó. Cuando accidentalmente las matamos, lo que hacemos es como si fuera un ritual o una bendición de agradecimiento por la señal otorgada. Sandra Zapata 74, estoy esperando que inicien presencial. ¿Cuándo está en proyecto? Sandra, eso está más lejos que mejor dicho. Sandra, está muy lejos por el tema del COVID, uno. El tema de los tiempos que ahora estamos manejando con los programas virtuales. En ese momento estamos con todos los programas virtuales. Cuando iniciamos un grupo, nosotros iniciamos con un grupo de X o Y personas. Nosotros no somos de los que suelen acabar con un grupo porque tenga poquitas personas. El curso de angelología que nosotros hacemos dura 7 niveles cuando lo quieren hacer todo, porque una persona puede elegir hacer un nivel, hacer un mes, ¿cierto? Eso nosotros no lo vamos a controlar ni a juzgar. Pero cuando este grupo inicia, nosotros estamos preparados para dictarle clase durante 7 niveles. Cada nivel dura 3 meses. O sea que estamos hablando más o menos de 2 años. Acaba de iniciar uno que inició creo que el mes pasado. Y ahorita en julio inicia otro grupo. Entonces nos vamos con esos grupos y son los sábados. Nos vamos con esos grupos hasta 2 años. Estamos en el 2021. Sería más o menos 2023. Para nosotros poder decir, venga, podemos tener libre unos espacios en los sábados, que es el día donde los hacemos presenciales. Los sábados y los domingos hacemos presenciales. Los domingos también inició un grupo. Entonces en este momento difícil decirte para cuándo iniciaría uno presencial, porque los tiempos realmente están agotados. De hecho, en semana también estamos dando clases. Tenemos grupos los martes, los miércoles y los jueves. Abrimos espacio para consultas los viernes y los domingos en la tarde es nuestro día de descanso. Entonces estamos como full por el momento,
Por eso, y la ventaja de tenerlo por internet, lo hacemos por una plataforma que se llama Google Meet. Sin embargo, por ahora pregrabados no. Pregrabados no. Lo hacemos por una plataforma que se llama Google Meet. Y por esa plataforma de Google Meet lo hacemos como estamos ahora, en vivo y en directo. Reunimos las personas, quien tenga preguntas las puede hacer, y la metodología es teórico-práctica. Vamos a practicar lo que vamos aprendiendo, y todas las clases hay una tarea para cumplir diferente para que cada uno de los estudiantes o de los aprendices se pueda contactar o pueda aprender el tema que estamos aprendiendo. Por eso se vuelve muy vivencial, aunque sea los presenciales igual, aunque siempre, sea por internet. Igual los presenciales uno dice que eso es una, sí, igual quienes somos mucho de nuestra época estamos acostumbrados precisamente a la educación así, que sea presencial, que por favor el envío de numerología, que sí por favor. Dor J. Romero Muñoz, que ve mucho los 3 unos. A los 3 unos siempre es una confirmación de que están con nosotros, de que recordemos que el 1 es el número del emprendimiento, es el número donde nosotros arrancamos a hacer cosas, donde tenemos la fuerza. El 1 es el primer paso, y cuando lo triplicamos o lo ponemos por 3, nos están hablando de que Dios está con nosotros, de que vamos por buen camino, que lo estamos haciendo bien, nos están dando como esa palmadita y nos están recordando que sigamos por esa línea. Miguel Mora 0317, por aquí me acordó de algo que me dijo el ángel hace 3 meses. Ay, Miguel, qué bonito. Estos ángeles son maravillosos. Deberían hacer podcast sobre ángeles o meditaciones con ellos, sería genial. Un abrazo, los quiero. Hay algunas meditaciones que ya tenemos colgadas en YouTube. Hace 3 meses el ángel nos jaló así un poquito la oreja y nos dijo que pues necesitamos también que estén en Spotify, que es una de las de podcast. Miguel, gracias por esa confirmación y reconfirmación del mensaje de los ángeles. Miguel Ángel, nos vemos el jueves en clase. Hoy. Hoy nos vemos hoy. Sí, tenemos 2 grupos. Valentina-pz.g. Me encantaría que hicieran un envío de numerología. Lo vamos a programar, ya que siempre pido señales a los ángeles y es impresionante la cantidad de sincronicidades numéricas. Sí, lo mismo para Lupita, también habla de números, pone el 818 y el 111. Muchachos, para quienes les gusta mucho el tema de los números y reciben números, Dorín Virtú, cuando se dedicaba a la comunicación con ángeles, sacó un libro muy bacano, un libro muy bonito, que habla de esas secuencias de esos números y el significado de. Aquí siempre les pedimos hacer el siguiente discernimiento. Hagan lo mismo que cuando ahorita explicamos el tema del sueño. Leen el significado que canalizó Dorín Virtú, cierran los ojos, respiran profundamente un minutico y le piden al ángel que por favor de manera telepática a través de su pensamiento les diga si ese número o ese significado de ese número es el real. De hecho, no solo el libro de Dorín Virtú habla del significado, ustedes en Google colocando el numerito perfectamente también les va a salir cuál es el significado. Lo que necesitan es la confirmación de su ángel de que el significado que canalizó esa persona es el mismo que es para ustedes. Sonó como a trabalengua, ¿cierto? Existen varias formas de hacer numerología angélica. Nosotros conocemos alrededor de 4 o 5 formas de hacer numerología angélica, y cada número lo va a conectar a uno con diferentes cosas. Sí. Pero también existe el señor José Gabriel Uribe, que se hace llamar Agesta. Entonces él tiene unos códigos sagrados, lo mismo que Grigori Grabovoi, también lo pueden encontrar por ahí. Y hay otra que nunca nos acordamos el apellido. Y siempre se nos va. Y ella habla de los códigos para sanar y los números que son para sanar. Cecilia Fraile 68, buen día, bendiciones. En mi casa, especialmente en mi habitación, hay muchas orbes. ¿Por qué será? Gracias, qué bonito. Las orbes siempre son un significado de los ángeles, sin embargo hay otro significado. Cuando ves las orbes vas a pensar en lo siguiente: ¿cómo se siente y qué piensas? Si te sientes en compañía, en luz, si se siente sensación de amor, de tranquilidad, de positivismo, porque a veces las orbes tienen relación con seres desencarnados que son fallecidos. Expliquemos qué es una orbe. Sí. Orbes son esferas de luz
pueden ser de un tamaño grande o pueden ser de un tamaño pequeño, pueden ser también muy pequeñitísimas o pueden ser muy grandototas. Son orbes y por lo general se ven en un tamaño blanco o de estilo plateado. Hay unas que tienen unos colores, colorcitos bonitos. Hay unas que tienen unos colorcitos bonitos. La gente por lo general las asocia a los ángeles y a los arcángeles. Puede ser que una manifestación del ángel, cuando estamos pidiendo, puede aparecer una orbe del color del arcángel o del ángel que estamos invocando en ese momento. Me piden que diga eso, aunque eso no es lo común. Lo común es que sean ángeles, arcángeles y seres de luz. Sin embargo, también puede pasar que esas orbes sean manifestaciones de nuestros familiares fallecidos, de esos que estamos superando proceso de duelo, que todavía incluso los estamos recordando bastante, y pueden ocurrir, es más, episodios donde estamos pensando en esa persona, en su proceso de morir, en la falta que nos hace, o incluso elevando agradecimiento a esta persona, y lo relacionamos como significado aquí entre comillitas, que es una manifestación que permite el cielo para que tú entiendas que esa persona te está escuchando, que ese mensaje ha sido entregado y que esa persona solo dejó de existir en este mundo material. Buenos días. María Paula Romero Muñoz. Buenos días, soy una niña, tengo 13 años, yo veo muchas sombras y veo un señor, pero no me da miedo. Ay, sí le tienes que hablar tú. Paula. María Paula. María Paula. Lo primero que debes hacer es conversar con tus padres acerca de lo que estás viendo. ¿Por qué? Porque si es una sombra lo que ves, no la ves con luz, no la ves con color, es bueno tener la protección de los padres. Los padres, desde el nacimiento hasta que uno está muy viejito, por allá que tiene como 80 años o que tiene más de 40 como yo, cuando ya estamos viejitos, siempre nos van a ayudar los padres con la protección. Entonces, lo primero que debes hacer es acudir con tus padres, que tus padres son los que te van a, o las personas que te van a guiar con respecto a qué camino tomar, y ellos van a estar siempre de tu lado. Entonces, acude a tus padres con esas cosas que estás sintiendo, esas cosas que estás viendo, para que ellos te puedan dar una orientación y ellos te ayuden a tomar una decisión sobre el mejor camino para hacer, para que esa sombra se logre vislumbrar o logre tomar otra apariencia o logremos identificar qué tipo de presencia es. Sin embargo, María Paula, esto habla que eres una niña receptiva de las energías del mundo invisible. Quiere decir que es importante con los papás darle tránsito y trámite a ese don o a esa conexión especial. Por favor, cuenta, habla sobre eso. Sabemos siempre que dentro de ese rol de papá y mamá o incluso del cuidador te pueden inducir o te pueden llevar a espacios donde te ayuden con ese don, porque es muy bonito, pero también puede generar angustia en algún momento. AS Lambey 18, saludos, estoy compartiendo con ustedes en la conferencia, qué bien, Aslambey, bienvenido o bienvenida, yo creo. ¿Qué dijo? ¿Conferencia qué? Compartiendo con ustedes en la conferencia, qué bueno. Sean bendecidos, o sea, está conectadito. Rocío R. Montes 2020, muy bonitas experiencias con los arcángeles a través de plumas, especialmente cuando una persona estaba enferma. Gracias por compartir, qué bonito el tema. Espérate un segundo. Ay, ¿A quién le puedo pedir? ¿Quién se me fueron? No, me están pidiendo mensajes para cada uno, pues privado, un mensaje privado. ¿A quién le puedo pedir que me ayude a facilitarme la conexión con los ángeles? ¿Quién es ella? ¿O él? Fiorella.Rivera 1. Fiorella Rivera. ¿A quién le puedes pedir? Fiorella, los ángeles siempre, las 24 horas están a nuestro lado. Los ángeles son gratis, que nos hablan, ellos nos hablan gratis a todos. No tenemos que pagar para nosotros mismos escucharlos. Donde tenemos que pagar es donde vamos de un angeólogo. Listo. Pero ¿a quién le puedes pedir para que te ayude? Tú misma puedes empezar a entrenar tu vida, ya sea estudiando, meditando
o metiéndote más con la conexión con los ángeles. Lo recomendable siempre es o siempre va a ser el estudio. Los seres humanos, ojalá toda la vida estudiemos algo que tenga que ver con nuestras habilidades y nuestro conocimiento, algo que nos mueva, que nos ponga a vibrar. Pero para que entiendan los mensajes de los ángeles es importante estudiar y poder desarrollar más esa comunicación. La voy a poner por aquí, cabezona, porque vamos a utilizar, podemos utilizar varios ángeles o arcángeles. Ejemplo, si la conexión dentro de lo que identificas no la logras hacer por temas de ansiedad, por tema de fe o de confianza en lo que recibes, por el tema de miedos internos frente a la manifestación de ellos, puedes trabajar esa conexión con el arcángel Miguel, ¿cierto? Que Miguel nos ayuda a enfrentar, afrontar o solucionar esos temas. Si por el contrario hablas de esa conexión con los ángeles a través de sentirse que todavía no tienes dones, habilidades y talentos para conectar directamente con ellos, lo puedes hacer con Arcángel Gabriel, que nos ayuda con la purificación, la comunicación, el entonces empezar con el tema de la alegría y con nuestro divino propósito. Si por el contrario sientes o piensas que esa conexión es como difícil, como que uno dice, no, esta vaina, esto está más duro que un berriondo, no entiendo, no percibo cómo lo puedo hacer, puedes trabajarlo con el arcángel Jofiel, que da sabiduría, entendimiento, comprensión e iluminación. Si por el contrario sientes que piensas muchas cosas y que el pensamiento te invade y que generalmente son pensamientos tuyos cuando te estás comunicando con los ángeles, puedes utilizar al arcángel Zadkiel para que te ayude con ello. Como quien dice, cada arcángel o cada ser espiritual, cada ángel tiene unos atributos específicos. Entonces primero vas a hacer un diagnóstico de qué sientes tú frente a la conexión con ellos, y de acuerdo a eso que sientes o que no has logrado tramitar o que sientes, aquí me siento como que no he podido avanzar, vas a elegir una de esas figuras para poder que te ayude en el progreso de esa conexión con los ángeles. Romigi o Romigi dice: buenos días, para encontrar trabajo, ¿qué arcángel me puede ayudar? Uy, ahí sí tenemos muchos. Empecemos con el arcángel Uriel, que nos ayuda a clarificar nuestra mente a nivel de ideas. El arcángel Jofiel, que nos ayuda a clarificar y nos da sabiduría. Hay un arcángel que se llama Sachiel. Ese es el arcángel que nos ayuda con toda la parte física, con toda la parte del dinero, con toda la parte de saber administrar y saber tener todo lo que nosotros necesitamos. El arcángel Rafael nos ayuda a sanar todo lo que no necesitamos en nuestra vida, pero también nos colabora o nos ayuda con ese encontrar, con ese peregrinar en la vida de los empleos. Gabriel, ya hablaste. Gabriel, no habla. Gabriel, que es el mensajero por excelencia, el consejero, el comunicador, nos abre espacios para que podamos hablar incluso de esto con otras personas. A veces estamos buscando trabajo, pero nadie más sabe. Entonces nos ayuda también con la comunicación y con que lleguen esas comunicaciones frente a empleo o vacantes de empleo. Alfredo García, ¿cómo puedo conectar con ellos? Existen muchas formas, Alfredo. Hay técnicas como son la meditación, hay otras que son visualización, hay otras que son respiración consciente, hay otras que son los sueños, pero cada una de ellas te debe remontar a, yo creo que Alfredo era el que le hablábamos de los 7 años, y de esas actividades donde tú verdaderamente te sientes conectado. Existen pasos, pero la experiencia y la práctica es la que te lleva realmente a conectar de manera consciente. Recuerden que nosotros siempre estamos conectados con los ángeles, los arcángeles y los seres de luz, solo que cuando los invocamos o buscamos conectar con ellos, les estamos diciendo, oigan, yo quiero ser consciente de eso que ustedes me envían, o sea que me vuelvo como un radar de esas señales, de esos mensajes de ellos a través de los diferentes sentidos, los oídos, la boca, la nariz, los ojos. Hay una que se llama, o que en el perfil te pone Yes 1198. Últimamente he visto muchísimas veces horas repetidas, y más abajo coloca como 10:10 o así,
¿Qué significa? Una confirmación. Hay que mirar qué estaba pensando, qué estaba viviendo en ese momento primero. Eso con los números, y aquí volvemos al tema, es mirar qué significa, qué sentí, cuál fue mi sensación, qué estaba haciendo antes, qué estaba pensando antes de ver ese número que está repetido, para mirar cuál es lo que significa. Para cada persona es diferente. Cuando ahorita hablábamos de Doreen Virtue, o de Grigori Grabovoi, o de José Gabriel Uribe, estábamos hablando de que ellos canalizan unos números que en ese momento para ellos significan algo. Por eso es importante saber qué estaba yo pensando antes, qué estaba haciendo antes, para encontrar ese significado de esos números. Podemos hablar de unas confirmaciones de algo cuando vemos esos números repetidos, esos números simétricos, pero no sería una verdad absoluta, casi que digo absoluta, como dicen los... La idea es mirar en ese momento qué estaba sintiendo, qué estaba pensando, y ahí sí podemos decir, mira, esto significa X o Y cosa. Mucho más fácil cuando tú lo aprendes a hacer a que te lo identifique otra persona. Benítez.bel006 nos dice, ¿es cierto que si uno sueña con un ángel vestido de rojo no es bueno? Benítez, falso de toda falsedad. Pues, o al menos desde lo que nosotros enseñamos. De pronto otro angeólogo te puede decir que sí. Para nosotros no es malo porque, de hecho, Arcángel Uriel. Lo pintan o lo pintamos vestido porque es que nosotros a ellos los vemos o los queremos identificar en nuestra conexión humana con el que tengan una figura de humano con alas, que lo vemos incluso de esa manera. Sin embargo, ellos son energía, son luz, no lucen así, pero cuando lo vemos vestido de rojo, que recuerden, ellos se manifiestan de maneras que nosotros lo podamos entender. Entonces, cuando se ve vestido de rojo, Arcángel Uriel tiene desde tonos rojos hasta tonos naranja. Arcángel Uriel trabaja muchos temas, trabaja claridad mental, trabaja ayuda a la humanidad, trabaja provisión, trabaja dinero, abundancia, pues, incluso la creatividad, la innovación en los proyectos. O sea que evidentemente no es malo. Cuando hablamos del color rojo, también puede estar conectado directamente, si es en el tema de salud, con el fluido de la energía, la circulación también. El rojo también puede hablar de la pasión que le ponemos a las cosas, habla incluso del poder, o sea que realmente no es malo el tema del rojo. Recuerden que los colores todos son bonitos, incluido el negro. Incluido el negro. Claro que nosotros los angeólogos nunca jamás prendemos una vela de color negro. Ajá. Listo, eso es para otras cosas. Renaciendo-con amor 7, sí, una vida con ángeles de Tania Karam es muy chévere, para la Valentina que estaba preguntando sobre los libros. May-Verón 22, vi una mariposa azul con negro y se acercó a mí. ¿Qué ángel debe ser? Mira, ¿cómo se llama? May-Verón. May-Verón. Aquí cuando hablamos de los animales, existen personas que tienen un don especial con los animales. Y las manifestaciones de los ángeles es animalitos. Las manifestaciones de los ángeles siempre van a ser con los animalitos. Existen unos seres que hacen parte del coro de las dominaciones, por eso es importante saber para qué nos sirven estos coros. Por eso es importante saber que existen estos coros. Entonces el coro de las dominaciones se encarga de las leyes naturales de la tierra. Entonces cuando yo soy muy asiduo, muy amigable con la tierra y los animales me buscan, yo tengo que mirar qué conexión tengo yo con ese coro de las dominaciones, que son los ángeles protectores de la tierra y de nuestro medio ambiente, y se acercan a nosotros porque ellos saben que esa energía va a sanar. Se acercan, algunas personas dicen que son los elementales, los ángeles de la tierra. Los elementales en muchas ocasiones se disfrazan de troll, de gnomos, de ninfas, de silfos, de sílfides, de sirenas y una gran cantidad de cosas, pero son ángeles del coro de las dominaciones.
Las mariposas, en términos generales, porque no sabemos qué estabas pasando en el momento, en términos generales las mariposas hablan de transformación, de cambio, de libertad. Y ambos colores hablan de terminar un proceso para transformarte en otro. Y habla el color azul, conecta incluso con Arcángel Miguel sobre el tema de la fe, de la confianza, de enfrentar los miedos, de poner voluntad, de trabajar la disciplina. En temas generales puede significar eso, sin embargo, nosotros somos como muy reacios a decir, este es el significado absoluto de este tema, porque hay que revisar mucho qué hay dentro de la persona o qué está viviendo. Trascender los miedos para ser libre. Mira que la mariposa es azul y para eso vuela. Gapón, gracias por la explicación, estoy ansioso por comenzar el curso. Sí, excelente, él se inscribió. Carmen.gómez-45, gracias por este aprendizaje. Esperanza Zambrano 14, yo siempre me encuentro plumas blancas con gris. Muy bien. El gris habla del orden, el blanco habla de la tranquilidad y la paz, y las plumas, dependiendo de donde me las encuentre, porque ahí sí, si me voy para un parque lleno de palomas, voy a encontrar esa pluma, pero si me la encuentro en un lugar que no es factible que llegue esa pluma tan fácil, estoy hablando de una confirmación de los ángeles. Entonces ese tono gris me habla de orden y el tono blanco me habla de tranquilidad y de paz, y cuando es una pluma que está en un lugar donde no debiera de estar, pues me habla de una confirmación de los ángeles o de una presencia de los ángeles. No necesariamente tengo que guardar la pluma y hacer una almohada con plumas de, aunque si guardo todas esas plumas y le hago un tratamiento, me puedo hacer la almohada con plumas de. Hay un ritual que pues a mí realmente me gusta bastantísimo mucho con el tema de las plumas, y es que esas plumas representan esas señales de momento donde uno dice, estaba como realmente o no en un momento de luz y me sacó de una oscuridad, o me reafirmó el tema de la fe y la confianza. Entonces, cuando hagamos jornadas o brigadas de gratitud, podemos utilizar esas plumitas en función del agradecimiento. Pueden ser sopladas al viento, con cada gratitud expresamos una palabra y la soplamos. Otras personas hacen como que las juntan toditas y con esto hacen un tema para limpiar el aura. Otros lo utilizan como si fuera llamador, otros lo utilizan para disipar la energía entonces de su vivienda, entonces también las amarran, puede ser incluso con un palito o con una varita como de madera, le colocan las plumitas así todas organizaditas y con esto hacen pases a ese lugar donde están para limpiar la energía. Son formas y son métodos. Se hacen atrapasueños, se ponen, en los lapiceros, se utilizan como separadores en los libros. Hay infinidad de formas. Todo como gratitud y el recorderis que ellos están con nosotros. James Romero Muñoz, tan bellos, gracias, los amo, gracias, a nosotros también los queremos mucho y nos encantan estos espacios. May Veron, veo mucho también los números de espejo e invertido, ¿por qué? Los números de espejo o invertidos. O sea que significan lo mismo para un lado y para el otro. Creo que eso es lo que entiendo. Se llaman palíndromos. No me acuerdo de la palabra. No me acuerdo de la palabra. Sí, vienen a ser lo mismo que estamos hablando. Vamos a tener que hacer un en vivo de la numerología. Y va dependiendo el contexto, va dependiendo lo que sientas, va dependiendo lo que estabas pensando, con quién estabas hablando. Pero hablan, cuando los ves en el mismo sentido hacia los dos lados, quiere decir que posiblemente estás repitiendo una situación. Y que hay que prestarle atención, como el significado de la palabra déjà vu. Ajá. Que póngale atención. Algo que ya viví. En el curso también hablan de oráculos y tarot. Sí, sin embargo, Yuligoma 1. Los ángeles ya nos hablaron de hacer cursos sobre los oráculos. Estamos pendientes de qué fecha podemos brindar y de qué manera va a ser, ¿cierto? Si por cuál plataforma, si por Meet, si por YouTube, no sabemos todavía. En el curso enseñamos a trabajar con el péndulo, enseñamos radiestesia, aunque solamente vemos una clase. De hecho, en radiestesia tenemos un curso completo que dura 3 meses. Ese lo estábamos haciendo los martes, ya ahorita van a estar que terminan. Vamos a ver, estamos en proyectos de sacar
un curso que tenga que ver con radiestesia y chakras, únicamente radiestesia y chakras. Ese ya nos estamos por ahí mirando la posibilidad de sacarlo los sábados en las horas de la tarde, radiestesia y chakras únicamente, y llevar un curso diferente únicamente para los oráculos o las cartas, para que la gente se pueda conectar, leer una carta, ya que tocas el tema. Muchas personas pueden comprar un oráculo, muchas personas pueden tener en su casa una cantidad de cartas. No significa que cuando yo leo una carta ya estoy recibiendo o estoy transmitiendo mensajes de los ángeles. Hay bastantes cosas para analizar. Hay mucha tela para cortar en las cartas. Betty Benita 54, hola, por favor podrían mandarle fuerzas a Diamela por su salud, que está en España. Ella cree muchísimo en los ángeles, yo le mando siempre cosas que ponen ustedes desde acá de Argentina, soy su mamá. Betty, nosotros por ahí hicimos un en vivo acerca de la salud, ¿cierto? Sin embargo, tú desde allá, o las personas incluso que deseen Diamela para su salud, uno lo que hace es activar las manitos, ¿cierto? Con energía. Ese día les decíamos golpecitos, activar energía. Y cuando tenemos el nombre completo de la persona, y así no lo tengamos, igual sabemos que se canaliza por la intención de esa persona, buscamos enviar energía de salud a Diamela. Es decir, tú también lo puedes hacer incluso desde casa. Tenemos, y de hecho ya han hablado de testimonios sobre una meditación que hay acerca del tema de sanación con Arcángel Rafael. Lo encuentras aquí en IGTV o en el canal de YouTube para que ella lo pueda hacer. Se puede visualizar con Arcángel Rafael envuelta en luz y energía sanadora. Sin embargo, si tú nos permites, por mensaje interno, nos puedes regalar el nombre completo, la fecha de nacimiento, y nosotros tenemos un grupo de cadena de oración para... Con las enfermedades, cuando una persona está enferma, de cualquier tipo de enfermedad, lo ideal sería que se trabajara en los 3 cuerpos existenciales. En el cuerpo físico, que lo trabaja un médico, en el cuerpo mental, que lo trabaja un psicólogo, y en el cuerpo espiritual, que lo trabaja tu guía espiritual, que lo trabajas tú mismo, que lo trabaja un sacerdote, que lo trabaja un angeólogo, que lo trabaja un pastor. Esa persona que te pone en contexto de volver a creer en ti mismo, porque la idea es uno creer en uno mismo. Y pues qué pena si de pronto hiero susceptibilidades, pero la idea no es que crean en Juliana y en Willington, la idea es que crean en ustedes mismas o en ustedes mismos, en la capacidad de autosanarse. La idea no es que crean en el dirigente de la iglesia, de esta doctrina o de aquella, sino que crean en ustedes mismos. La idea es que a través de creer en ustedes mismos se pueden conectar con Dios, con su energía sanadora, con su energía de prosperidad, y las cosas van a marchar mucho igual mejor. En esa imposición de manos también ella como mamá le puede explicar a la hija que active sus centros de energía, que invoque al Arcángel Rafael y que se coloque las manitos sobre el lugar donde se encuentra la enfermedad. Porque las manos, en las manos tenemos unos chakras que son unos chakras menores, pero son chakras que nos ayudan a nivelar esas energías. Entonces las manos sirven mucho, las manos son muy sanadoras. Dorjay Romero Muñoz, mi mamá sueña con la Virgen las veces que ha soñado la ve desde lo alto. Una bonita señal. Se ve que es creyente de la Virgen. La Virgen nos va a dar bonitas señales, la Virgen nos va a enseñar a pasar momentos de sufrimiento, la Virgen nos va a enseñar a cómo podemos exorcizar y mandar para el carajo todas esas energías que no nos gustan. Habla incluso mucho del tema de la fe y la confianza en Dios. Alfredo, hola, gracias por sus conocimientos. Alfredo García 8021, gracias a ti por conectarte. Alfredo García también nos pregunta que qué ángel lo acompaña. Son muchos, Alfredo, no es uno solo. A uno los ángeles lo acompañan desde su nacimiento. Por ahí tenemos un en vivo donde hablábamos de el ángel mentor y el ángel guía. Búscalo ahí nos dice qué ángel
nos va a acompañar desde el nacimiento, es ángel guía y ángel mentor, pero con las diferentes situaciones que vamos pasando, tenemos unos refuerzos o unos ángeles que van a estar a nuestro lado para ayudarnos a pasar. Yapontes, ¿cómo saber cuál es tu propósito o el plan de tu alma? Ay, me hizo recordar el libro aquel. Bendito. El propósito o el plan del alma o la misión de vida, algunos lo diferencian, tiene que ver mucho con la esencia espiritual de cada ser humano. Los ángeles, cuando hablan de esto, lo mencionan en términos de alegría, esperanza, virtud, compasión, comunicación, sanación, o sea, lo hablan en términos realmente bonitos. Muchas veces el propósito va vinculado realmente con lo que es tu fuerza de vivir, pero yo pensaría que de esto también hay que hacer es un en vivo específico porque es un tema muy largo. Para irle contando un poquitico, nosotros tenemos 2 fechas estipuladas o tenemos un camino para seguir. Nosotros debemos de llegar del punto A al punto B, así de sencillo. El camino que nosotros tomemos es nuestra propia decisión. ¿Listo? Ese es el camino que nosotros tomamos. Nosotros decidimos sobre ese camino y ese propósito o ese plan que nosotros tenemos viene acompañado de, el día que tú naces con unos dones. A medida que vas creciendo, desarrollas unas técnicas que cuando las practicas se convierten en unas habilidades. Utilizar los dones, las técnicas y desarrollar la habilidad te da unas competencias para poder trasegar o vivir en este plano terrenal que llevamos. Cuando tú aprendes a conectarte con tu ángel mentor, con tu ángel guía, con tu ángel guardián, con tu ángel por hora, con tu ángel por mes, con tu ángel por signo, estás empezando a armar tu mapa. A eso le unes tus dones, tus talentos, tus habilidades y vas a entender mucho más rápido cuál es el plan o lo que tú quieres hacer. Pero también aparte de eso, hay cosas que a ti te llaman más la atención y que te gustan más realizar. Por eso armar el rompecabezas de lo que a uno le gusta o a qué vino a este plano se convierte en una tarea de estudio. A unas personas o algunas personas nos puede tomar toda la vida investigar a qué fue que vinimos. A otras, desde pequeñitos ya saben, yo vine a esto y listo. Otras nos tomamos el tiempo consciente de empezar a escribir cuáles son las experiencias vividas que a veces pueden repetirse o que el rol que nosotros ocupamos dentro de esa situación es el mismo. Eso nos va dando pistas. Aslan Bey 18, Los Ángeles me conectaron con ustedes, he cogido muchos cursos por años y me había olvidado un poco y llegaron, no fue coincidencia, los admiro mucho. Nosotros también amamos mucho las personas que aman los ángeles y de esto hablamos de diosidencia o incluso de sincronía, que todos estamos como en la misma sincronía de los ángeles y empiezan a llamarnos y a llegar cositas. ¿Es verdad que al tener pesadillas y despertar cerca de las 3 a.m. es malo? No. Pati Álvarez 248. Recuerden que los ángeles y la comunicación con el mundo invisible, ¿cierto? Tiene que ver con despertar de conciencia. Eres más sensitivo a la energía del mundo, la dimensión de la luz y al despertar de conciencia. La hora número o las 3 de la mañana se habla de la profunda oscuridad, de la hora muerta. En muchas tradiciones lo ven como algo negativo. Sin embargo, cuando tu alma está conectada con la energía de los ángeles y con la luz, es un llamado para que a esa hora experimentes el tema de la luz. Si tienes pesadillas, para que a esa hora experimentes el llamado de la luz. Entonces, ¿cómo lo puede experimentar uno? Número 1, puedes ponerte a meditar. Si sientes que esa conexión te da tranquilidad y eleva tu energía, tu luz interior o te conecta con la divinidad. Puedes encender una velita, ojo donde la pone que no vamos a terminar con incendios. Podemos incluso empezar a hacer oración. Otro método, otra forma, que de hecho es a título personal la que siempre hago, cuando me despiertan a esa hora o estoy incómoda a esa hora, empiezo a enviar luz en visualización al planeta Tierra.
no me pongo a preguntar ni por qué, ni para qué, ni este significado, si fue el Chucky diabólico, cuál fue la energía que llegó, sino que me invoco a los ángeles, me conecto con ellos y de una vez hago labor de visualización, de cubrir en luz. Y esas luces nos van llevando al tema específico del planeta, luz blanca, luz verde para la sanación o luz incluso moradita para la transmutación, siempre lo manejamos desde la luz. En esta parte, y que incluso hacemos esto en angeología, siempre le recordamos a las personas, la oscuridad existe, pero cuando trabajamos la angeología, la comunicación con los ángeles, nuestro mayor decreto, la fuerza que le ponemos a la palabra es que a nosotros nos domina la luz, trabajamos para la luz, nos orientamos por la luz. Entonces, así sea un tema de aparente oscuridad, lo solucionamos con luz. Hay una clave para uno no tener pesadillas. Y es, antes de dormir, antes de que te vayas a dormir, y en esa preparación física que uno tiene o ese ritual para uno dormir, es, primer paso, no te acuestes enojado, disgustado con alguien. Segundo paso, no le tengas miedo al futuro, no le tengas miedo al mañana porque todavía no ha llegado. Cierra todo lo que tengas ese mismo día con respecto a la parte laboral, sentimental, con tu familia y logra despedirte de ellos de una forma amorosa. Cuando nosotros dormimos, nos vamos como para el sueño de Alicia. ¿De dónde es? De la Bella Durmiente. ¿Alicia en el País de las Maravillas o la Bella Durmiente? De la Bella Durmiente. Entonces uno se acuesta a dormir, pero que uno se acueste a dormir en paz con el resto del mundo para que cuando uno se despierte todo sea nuevo. Y tercer paso, después de que uno sabe que no ha discutido con nadie, que no tiene nada pendiente con nadie, es hacer una corta meditación acompañado antes de una aromática. Listo, meditar y ordenar todo eso que pasó en el día, pensar en todo lo que ha pasado en el día. Eso nos toma 1 minuto, máximo 2, de recordar todo lo que ha pasado en el día para poder vaciar mis pensamientos y tener una noche de sueños placenteros. Lupita Pinam, un familiar me mandó videos sobre donde mencionan que solo son 3 arcángeles que están en la Biblia y con los otros se llaman al mal. Yo sé que no es así, pero ¿cómo se le puede explicar a mi familiar? Gracias. Lupita, de hecho estas cosas entran dentro del curso de angeología, pero la vamos a resumir un poquito porque es muy largo. Resulta que cuando hablamos de los ángeles y los arcángeles, cada doctrina tiene unos conceptos personales. La Iglesia Católica, los cristianos, los budistas, siempre se me olvida, cada uno tiene un concepto sobre los ángeles, los nombres de los ángeles. Si cayéramos en solo ver, ¿cierto?, una sola faceta de lo que son los ángeles, como en este caso la Iglesia Católica y la Biblia con el nombre de los 3 arcángeles, pues estaríamos hablando que la angeología no se convierte en el estudio o en la ciencia de estudiar sobre los ángeles, sino que se quedaría reducida a unos pocos. Sin embargo, existen en la Biblia católica unos textos que no quedaron ahí, que fueron los textos apócrifos, esos que por decisión de un concilio, de unos personajes que estaban sentaditos, dijeron: esto no va, esto sí va, esto no va. Fueron decisiones humanas, mas no decisiones divinas. Recordemos que el hombre, como mencionó ahorita Willington al principio, en esa historia nos decía que el hombre al principio tenía conexión directa con Dios, que podía canalizar con él, entenderlo. La dinámica de la humanidad se aceleró y cambiamos a otras cosas. Entonces es como si nos dijeran que hoy la humanidad está completamente apartada de Dios y de los ángeles, y que esa estructura de creación, recuerden que Dios es creación, es vida, se quedó quieta y ya no puede existir nada más, no puede existir ningún otro ser de luz, no puede existir otro nombre. Y recordemos también que incluso dentro de la Biblia habla de que existen miles de millones de millares, yo siempre me equivoco con ese, miles de millones de millares de ángeles al servicio de la humanidad, y todos ahí no están nombrados con un nombre específico. ¿Por qué ponemos nombre específico? Porque incluso los ángeles se materializan y nos hablan de un nombre específico para que podamos reconocer qué son luz, cuáles son las características que hacen, y porque los humanos todo lo tenemos que nombrar.
esto no podemos decirle esto o esa cosa, serían miles de cosas. Tenemos que ponerle vaso, tenemos que ponerle mesa, silla, a cada persona su nombre específico para poderla reconocer. Es una de las formas como se entiende. Sin embargo, cuando las personas empezamos el camino de la angeología, solemos recibir, no solo de la familia, sino de otras personas, muchos comentarios frente a es que eso no es verdad, eso no existe, eso es carreta, ¿cierto? Esos otros ángeles no están. Y ahorita Willington también al principio de la historia nos contó cómo en el Concilio Vaticano del año 745 después de Cristo, Zacarías, que fue un papa, en ese concilio dijo a estos ángeles que también se reconocían en esa época, a Uriel, a Jofiel, a Chamuel, a otros que no están en las escrituras, él dentro de ese concilio dijo, no, esto ya no va. De hecho, la historia la pueden encontrar, muchachos, en Google. Él dijo, no, estos ya no van, y se deshicieron de los cetros o de las figuras como las maneja siempre la iglesia, quemaron las imágenes y todo lo que hacía referencia a estos otros ángeles, porque dijeron es que si no aparecen en lo que decidimos que fuera el compilado de la Biblia por nombre, entonces no existen. Decisión humana, recuerden. Lo puedes googlear en la Biblia, dice, y levantó la mirada, algo así creo, en Apocalipsis dice, y levantó la mirada y vio que eran miles de millones de millares de ángeles. Y en la Biblia, en el libro de Tobías, hablan del arcángel Rafael. En los libros de Moisés, que fueron los 5 primeros que escribió, que se llaman el Pentateuco, está Génesis, Éxodo, Génesis, Éxodo, Números, Deuteronomio y Levítico. Hablan de, ahí se menciona mucho también a otros ángeles, y ya cuando nos vamos a las historias de Jesús, ahí es donde aparece el arcángel Gabriel, pero dentro de esos también aparece el arcángel caído o el ángel caído, entonces también es mencionado en Lo que ocurre es que ustedes saben que en función de Dios y los ángeles, a veces también las personas realizan rituales o prácticas que no son bien vistas, y de ellas entonces se puede valer una estructura como el que es católico o el que es cristiano o el que es de otra religión para decir que se están enfocando desde el lado de la oscuridad, como por decir algo. Hemos visto cosas tan locas como la siguiente: genera amarre con tu pareja a través del arcángel Chamuel, y uno dice, pues, ¿cómo el arcángel Chamuel me va a hacer un amarre con el esposo o con la pareja que yo deseo? Otros pueden decir, no es sino que haga este ritual con Uriel y él le va a traer la plata y el dinero, porque usted se va a ganar N.000 millones sin hacer trabajo interno. Entonces, desde esa perspectiva también hay que entender el punto de vista de la otra persona, cómo lo evidencia, cómo lo ha comprendido. Y hoy día sabemos y reconocemos que existen prácticas bonitas con los ángeles y los arcángeles, otras no tan bonitas, y que para dejar entonces aquí claridad, aun cuando invoquen ángeles y seres de luz, pues no llegan ángeles y seres de luz porque su intención no es pura, su pensamiento no es puro, y ese otro que es por allá un Chucky le puede decir que ese es el nombre de él, sin embargo no es un ángel de luz, no es un ser de luz, no trabaja para Dios. Y también hemos visto que como cada día más las personas buscan conectarse con ese tema espiritual de una manera más libre, no como segmentado a una religión específica, también debemos entender que existe un tema de miedo. Y cuando hay miedo, entonces tenemos o debemos hablar, así se torna el miedo, mal de los otros, para poder que dejen de creer en esa corriente y sigan creyendo en la mía. Hay otra teoría por la cual estos seres ya no aparecen, y es que en la antigüedad, cuando estaban los primeros hombres, los que empezaron a caminar, estos se empezaron a formar en sociedades, en clanes, pero estos clanes también tenían sus propios adoradores. Entonces cada vez que salía el sol era el dios Sol, y esto lo podemos ver en las corrientes nórdicas, como los celtas, que tenían sus sacerdotes que eran los druidas. Los bardos, que eran los cantantes en ese entonces, eran quienes cantaban esas historias acerca de las guerras, acerca de los amores, acerca de una cantidad de cosas. Fueron transmitiendo esas enseñanzas, pero se fueron generando unas sociedades, y a los campesinos, o sea, estas sociedades fueron creyendo en unos dioses diferentes,
que eran dioses a los cuales les hacían sacrificios. Esos sacrificios decían que si no te duelen no sirve, ¿sí? Entonces la Iglesia Católica fue empezando a colocar sus ángeles, sus ritos, para transformar unas tradiciones o unas cosas que realmente hacían mal. Eran cosas muy sangrientas, eran cosas donde hacían estos sacrificios y hacían mucho daño a las personas y a las comunidades. La iglesia fue transformando hasta que en el año 745 ya no necesitaron transformar tantas cosas a nivel de los rituales, sino que ya estaban más arraigadas para lo que era nuestra cultura. Esos seres antes eran los campesinos, eran llamados paganos o paganos. Existió alguien que se llamaba, se me olvida el nombre, Constantino, en el 345 si no estoy mal, y su esposa, que su esposa fue la que lo convirtió, la mamá de él también ayudó con esa conversión del emperador Constantino, y dejaron de perseguir a los cristianos porque él se convierte, pues eso lo pueden googlear y lo pueden ver ahí. Por eso es que sacan a tantos arcángeles y tantos ángeles de la historia. Por eso es importante conocer la historia y conocer de estos ángeles, para qué sirven y estudiarlos a cada uno de ellos. De hecho, en la angeología buscamos mucho enfrentar o afrontar el tema de los miedos, de las supersticiones, de venga, que es que eso realmente no ese es el significado. Debemos profundizar mucho más acerca de este aspecto. De hecho, hay infinidad de preguntas, pero ya vamos casi para las 2 horas en el en vivo. Entonces, muchachos, en función de la angeología, buscamos que las personas experimenten libertad, 1. Número 2, que no peleemos con ningún tipo de religión. De hecho, ahorita hablábamos en la angeología de unir, de reconciliar. Cuando uno se permite ver todos esos puntos de vista, empieza a establecer que hay mucha similitud entre todos, que no es necesario el tema de la pelea, de buscar quién tiene la verdad, porque en esa medida los ángeles le hablan a uno mucho acerca de lo siguiente, y es: no existe verdad permanente, solo existen verdades temporales. O sea que lo que hoy podemos jurar y rejurar que esto es verdad, que esto nadie se opone, que esta es la claridad de todo, dentro de unos años nos vamos a dar cuenta de que esa verdad se manifiesta de una manera distinta, o que nuestra conciencia cambia frente a esa realidad. Nos pasa con otras personas, nos pasa con procesos de estudio, nos pasa con lecturas sobre espiritualidad, nos pasa con la canalización, nos pasa incluso con el significado de cada uno de los números, las plumas de color, la visualización de un color específico, porque recuerden que todo es de acuerdo al momento presente, a lo que está evidenciando esa persona. Este en vivo queda colgado en el Nos IGTV. faltaron muchas preguntas. Se llama IGTV, en el IGTV de Instagram. También las personas que están interesadas en estudiar, que recordemos empieza el 24 de julio, es un sábado a las 10 de la mañana, hora Colombia, en el blog de nosotros, que lo pueden encontrar en la biografía de nosotros. Ahí están todas las especificaciones y cómo hacer para acceder al curso, están los costos, está absolutamente todo de cómo se pueden inscribir. También en el botón de contáctenos, ahí aparece el número del WhatsApp para que se puedan contactar con nosotros si se quieren inscribir. También los que deseen tener citas con nosotros, en este momento tenemos la agenda abierta para las citas. Los días que no agendamos definitivamente una cita serían los días sábados o el domingo. Aunque algunas veces hacemos excepciones. Va dependiendo de la urgencia o de lo que se presente, ¿cierto? Pero en este momento, quienes quieran iniciar, quienes quieran empezar un curso de angeología chévere, estudiar se vuelve un asunto agradable, se vuelve muy gratificante, y poderlo entender. Cada clase de angeología empieza uno a comprender y a sanar un aspecto en su vida. Entonces la invitación está abierta para los que se quieran inscribir. Aquí con mucho gusto estaremos resolviendo las inquietudes y estaremos aprendiendo más a la par con ustedes. Así es. Por ahí vi temas de animales o de sanar animales que me quedó calando en la cabeza.
Ariel es uno, pero sin embargo el todero del tema de sanación, incluso con los animales, es Arcángel Rafael. Y precisamente Arcángel Rafael hoy para todos nos trae este mensaje, y este mensaje tiene que ver con la palabra curando o sanando. Recuerden que cuando se habla de sanación, no solo se habla de sanación física, hay sanación de momentos, de encuentros, de personas, hay sanación del planeta. Es decir, que hoy Arcángel Rafael nos está diciendo: tranquilos, desde lo divino estamos trabajando en ese proceso de sanación. Por favor, incluso vincúlate con creer en la sanación, porque la sanación implica un concepto mental importante donde digamos: creo que es posible, creo que se puede. No me voy a las referencias de lo negativo, sino a las referencias de lo positivo, de quién pudo salir, quién pudo mejorar, quién pudo incluso llevar a otras personas ese tema de elevar la energía. Sabemos que todos quienes están aquí tienen un llamado importante con los ángeles, sea porque estudien angeología o porque lo hagan de manera empírica, privada, leyendo libros, atrayendo a su vida este tipo de videos, de talleres, de conferencias. Entonces hoy te dicen con este mensaje: tú estás curando, pero también estás ayudando a sanar y a curar a otras personas, a tu familia, a tus hijos, a tu esposo, a tu pareja, a tu papá, a tu mamá, a tu vecina, a tu perro, a tu gato, a tu espacio, a todo cuanto existe. También nos preguntaron algo sobre la limpieza y la armonización de espacios, que creo que es mejor colocárselos como en un post, ¿cierto? Nos da un bonito tema para un post, que es la limpieza de esos espacios con la energía de los ángeles. Que Dios los bendiga, los queremos mucho. Hace muchos días no logramos dar mensaje privado para cada uno de ustedes. Yo creo que va a tocar un en vivo con solo mensajes para las personas, porque los temas se nos están yendo maravillosamente, muy amplios. Que Dios los bendiga y vayan a buscar el almuerzo, que ya es hora. Así es, que Dios los bendiga. Recuerden que nuestro mayor sueño es llevar luz a todas las almas del planeta, y esperamos que también sea el suyo. Chao. Saludos.